Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Les doy la bienvenida a mi estudio. Aquí el estudio de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Ya lo saben, todos los sábados, 8 en punto de la noche, hora del centro. Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué tanto conozco de la vida de mi papá? ¿Qué tanto conozco de la vida de mi mamá? Y la verdad, conozco muy poco. Y creo que la mayoría de los seres humanos sabemos muy poco de cómo fue la vida de nuestros padres. ¿Por qué? Porque lo que conocemos es una fracción de su larga o corta existencia y la que recordamos de nuestro interactuar con ellos. Y generalmente recordamos, pues, la última parte de sus vidas, porque la otra parte, la que nos tocó cuando éramos niños o jóvenes, adolescentes, ya está medio borrado. Por eso me sorprende mucho un libro que escribió un queridísimo amigo mío, que en 43 capítulos y un poco más de 200 páginas, platica sobre la vida de su papá. Y para mí esto es, bueno, ¿qué pasó aquí? Esto sí es como que fuera de serie, conocer a alguien que conoce tan bien la vida de su papá. Y es mi invitado esta noche, Andrés Rattinger Aranda, que escribió un libro que se llama De Lod a León. Ya me dirá cómo se pronuncia esa palabra, Lod a León. Un testimonio de heroísmo, fe, valor y nobleza, que es la biografía de su papá. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todos. Muy bien, muy contento. ¿De dónde sacaste tanta información sobre la vida de tu papá? Mira, ¿Él la platicó? ¿Él te escribió sus memorias? ¿Qué pasó? Mira, él me dictó la parte medular, la principal anécdota de su vida, que es la parte donde estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Esa parte la dictó y tengo horas y horas de grabación de él con sus anécdotas. Y las partes adicionales, que son la parte previa a la Segunda Guerra y la parte posterior, ya que él terminó su narración el día que llega a México. Entonces, de esas dos partes había que investigarlas. Y te puedo decir que la mayor parte de lo previo estuvo fácil. Las anécdotas que recuerdas tú de la infancia, las puedes ir elaborando y plasmando en el libro, pero lo más difícil de todo, no me lo vas a creer, fue después de que llegó a México, cuando yo ya aparecí. Esa parte le da valor a lo que tú acabas de decir. Conocemos poco de la vida de nuestros padres. Entonces yo afortunadamente tengo la anécdota de la Segunda Guerra, y tengo todas esas anécdotas que él platicaba de cuando estaba chico, lo que hizo, qué coche tuvo, qué motocicleta tuvo, dónde fue de excursión. Esas cosas, bueno, como yo fui el mayor, a mí me tocaron más. Mis hermanos menores ya no tienen esa historia. Pero yo pude recordar eso. Ahora, ¿es puro recuerdo o tuviste la oportunidad de hablar con amigos de tu papá desde que él llegó a México? Ahorita vamos a hablar de tu padre antes de que llegara a México. Pero tu padre debe haber tenido algunos amigos, o muchos amigos, no lo sé, después de que llega a México. Porque antes de llegar a México, pues nomás por leer la vida, las aventuras y la hazaña de tu papá, no creo que quedaran muchos. No, realmente los amigos fueron hechos en México. Y mi papá era sumamente sociable, era una persona muy culta, como pudiste darte cuenta en el libro, y hacía cosas impresionantes, de las cuales, impresionantes en el sentido de papá, vamos a decir. No es que fuera una cosa muy especial, sino para mí eran cosas que yo podía ver y que no veía en otros papás. Entonces, para mí eran impresionantes. Bueno, es que los papás en México tendemos a ser, y me incluyo, porque soy hijo, nieto, bisnieto de quienes fueron papás mexicanos, que obviamente tienden a ser más guardados, más distantes.
que los papás de otras culturas o de otros países. Pero a ver, vamos a empezar desde el principio. Sí. Tu papá es como que un buen ejemplar de la inestabilidad política que ha caracterizado a el este de Europa durante siglos. Porque tu papá nació en una ciudad polaca que ahora es parte de Ucrania. Te la mejoro. Cuando él nació, exactamente en 1912, era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces él nació... Pero sí, es más, corrijo, era parte del Imperio Austrohúngaro porque Polonia la habían desaparecido. Polonia no existía. Él conoció Polonia cuando tenía 7 años. Entonces ya se formó Polonia ¿cómo se llama? 1919. Sí, ok. Tengo que acordarme en qué siglo estoy. En 1919 apareció Polonia. Entonces, de ahí... Vamos a decir que renació porque había existido antes. Renació, sí, claro. Pero la habían desaparecido. Digo, creo que hubo 3 particiones antes de que volvieran a ser Polonia. Se la quedaron los alemanes, se la quedaron los rusos, se la quedaron los austriacos. Y ahí estaban los pobres polacos que se despertaban y ya no sabían a quién pertenecían, ¿no? Era curioso porque es muy interesante ese tema, porque en las Fuerzas Armadas, vamos a decir, el general comandante en la Primera Guerra peleaba con los austriacos, en la Segunda Guerra peleaba con los rusos, y luego peleaba con los polacos, y todo era tan fluido en esos pocos años. Bueno, que no sabías básicamente de qué nacionalidad eras. Sí, o sea que tu papá nace como austrohúngaro, en una ciudad que después pasa a pertenecer a Polonia, que luego pasa a pertenecer a Ucrania. A Ucrania, exactamente. Sí. La ciudad cuando mi papá nació se llamaba Lemberg. Y posteriormente... Nombre alemán. El nombre alemán, austriaco. Y posteriormente, cuando ya es Polonia, se llama Lwów, Lwow, se pronuncia Lwów, así se pronuncia, te digo. Lwów. Es más fácil que para mexicanos nomás decir Lwów, Lwów. Y posteriormente, ahorita en Ucrania, se llama Lviv. Que es muy famosa porque de ahí transmiten todos los corresponsales para que no les caiga una bomba encima. Para que les caigan menos bombas. Porque ya les cayó uno ahí cerquita. Pero ya les cayó, es más, peor, ya cayó en una en Polonia que fue un misil ucraniano que se equivocó de lado. Sí, hombre, ese es un temita que hay que ver, porque en una de esas, para no entrar en muchas especulaciones, el tamaño del proyectil y del cráter no indica que haya sido proyectil ucraniano, Pero era ruso, pero era un proyectil ruso, pero parece que es de los proyectiles que los ucranianos siguen teniendo, de los que se quedaron cuando se fue Rusia. Pero en fin, nunca vamos a saber la verdad. Eso sí, nunca vamos a saber. Lo que sí, evitamos una confrontación, que en mi opinión fue el gran logro de la reunión ahí con la OTAN. Claro. Bueno, todo esto para decirte que me puse a investigar que el apellido de mi papá, y irme para atrás, es curioso, sé más del apellido de mi papá que de los apellidos de mi mamá aquí en México. Y logramos encontrar las raíces en Austria, que mi tatarabuelo, no sé cómo se diga, el abuelo del tatarabuelo, ese era austriaco, nació cerca de Linz, fue un médico militar que lo mandaron a una ciudad que está abajito de Lemberg, y por eso se quedó en esa región la familia. Es muy interesante cómo pudimos encontrar todo a base de registros en las iglesias. Es que hay mucho registro en Europa, pese a las guerras que han tenido. A veces hay más registros en Europa que en México, curiosamente. En México, sí. Sí, y de ahí y con los recuerdos que yo tenía de las anécdotas que platicaba mi papá de cuando estaba chico, porque también al ser inmigrante y haber llegado aquí ya grande, pues como que tiene que revivir toda su historia y compartirla con sus hijos, algo que no hacemos aquí en México, porque dice, pues yo ya estuve aquí, yo ya hice eso, ya no tengo que comentarlo con nadie.
Correcto, sí. Entonces, como que se recordaba su vida. Entonces nos platicaba historias que íbamos tratando de plasmar. Y mientras él vivió, me contó muchas de esas cosas que fue lo que pude poner en el libro. Qué bárbaro, qué privilegio, ¿eh? Porque yo me pongo a pensar, yo con mi papá no pude hablar de mucho, él no quería tampoco hablar de mucho, como que no era parte de la conversación. Con mi madre sí hablé un poco más, pero son huecos que se te van a quedar siempre en la mente y en el alma porque quisieras conocer un poco más, porque tú sabes por qué tu papá tal vez fue como fue. Uno se queda ignorándolo y dudando y especulando. Vamos a ir a los mensajes, regresamos. Regreso platicando esta tarde con Andrés Rattinger Aranda. O sea, tú eres Rattinger Aranda y siempre tengo este pleito con tu hijo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Rattinger o Rattinger? Mira, porque sería GE, sería Rattinger. debería ser No hay Rattinger. una UE para que me la suavice. Debería ser Rattinger. Yo en lo personal lo pronuncio Rattinger y creo que en la familia lo pronunciamos así. Rattinger. Rattinger. Claro, yo creo es usando reglas de la pronunciación española, ¿no? Claro. Ahora, pero a ver, tú tu libro lo empiezas hablando de un tal Karol Franciszek Rattinger. Claro, sí. ¿Él qué fue? ¿Tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, abuelo de tu tatarabuelo? ¿Qué fue? Abuelo del tatarabuelo. Bien, ahí empieza la saga de la familia. Ahí empieza la saga, hasta ahí hemos encontrado. Él nació en un pueblo que a la fecha existe en Austria, cerca de Linz, y posteriormente estudió medicina y se convirtió en médico cirujano militar en el Imperio Austrohúngaro. Ok. Y lo asignaron a una región, en su batallón lo asignaron una región que se llama Galicia, TZ, que es en la parte sur de Ucrania, sur-occidente de Ucrania, junto con Moldovia y Rumania. Toda esa región se llama Galicia porque viene del imperio Halich, que lo fueron latinizando como Galicia, y luego Galicia. Y es curioso porque mucha gente cree que esa Galicia es la Galicia de España y no tiene nada que ver. Por eso yo lo pronuncio como Galicia, enfatizo el TZ para que se sepa. Viene de un imperio del siglo XIV, algo por el estilo. Ok, de los muchos que hubieron en esa región del mundo. De los muchos. Ahora, él es el abuelo de tu tatarabuelo. Sí, y llega a esta región Galicia que está al sur voy a usar el nombre actual de la ciudad para no revolvernos, al sur de la ciudad de Lviv, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Lviv. Ese nombre sí no lo tengo de memoria. Y esa ciudad se asienta la familia, de ahí nacen y de la siguiente generación, y luego los hermanos de mi abuelo, los papás de mi abuelo, los tíos de mi abuelo, uno de ellos decide irse a la ciudad de Lviv con la profesión de panadero. Okay. Que yo me permito abusar literariamente de eso y le llamo repostero, porque con toda seguridad, pues al fin y al cabo era lo que hacía, ¿no? Y pone un café en la ciudad de Lviv. Y bueno, ahí esa parte es donde empieza la familia en Lviv. El otro hermano se dedica a fabricar cuchillos, cuchillería, y hay unas navajas Rattinger en Ucrania a la fecha. Mira qué curioso. Sí, muy padre. Bien, me gustó mucho ese dato. Bien. Bueno, el señor panadero, sí. ¿Quién? El panadero es tu ascendiente directo. Es mi ascendiente directo, es mi bisabuelo. Bisabuelo, ok. Es mi bisabuelo. Y mi bisabuelo ya se queda en Lviv y tiene un hijo y una hija. La hija muere joven, hasta donde entiendo. Y luego tuvo otro bebé
que ese sí no llegó muy lejos, el pobre murió muy chiquito, que fue llamado Marian, y por eso mi papá, cuando nació, le pusieron el nombre, el middle name de Marian. Mi papá se llamaba Władysław Marian Rattinger Wysotsky. El primer nombre, ¿cómo lo traduces? Él lo tradujo como Ladislao. Ladislao, ok. Lo tradujo como Ladislao para mexicanizarlo, porque Władysław es prácticamente imposible de escribir en México. Bueno, el polaco es complicado, vamos a decir. El polaco es un idioma de defensa, muy complejo. Claro. Entonces, Wilhelm Cayetanus Rattinger es el panadero que después tiene a tu abuelo. Así es. Tiene a mi abuelo, quien se llama Karol. Le ponen Karol por aquel primer Karl que venía de Linz. Entonces, Karol estudió para dentista y se recibió como dentista militar porque eran disciplinas militares en aquella época de las profesiones. Sí. En el ejército ya polaco, ya de las Fuerzas Armadas polacas, ahí estaba asignado, y luego tenía su práctica personal independiente, en la cual mi papá le ayudaba como niño, pues como muchacho, lo entrenaba. Pero la disciplina de mi abuelo era, por lo que entiendo, era sumamente dura, me imagino. Al estilo austriaco del siglo XIX. Sí, por si era dura en cualquier lugar del mundo, porque la vida era más dura y los padres educaban a los hijos para sobrevivir en un entorno sumamente difícil. Sí, en un entorno difícil, y pues ni modo, y además acababan de convertirse a Polonia, entonces y ya me imagino las turbulencias paternas o de mi abuelo. Entonces, en fin, ahí pasó una buena parte de mi papá ahí con ellos. Tu papá fue Karol Emilio Rattinger. No, ese fue mi abuelo. Ah, ese fue tu abuelo, ok. Ese fue mi abuelo. Bien. Mi papá era Władysław, ahora traducido como Ladislao. Con todos estos nombres, ok. Sí, claro. Ahora, entonces nace tu papá en Lviv. En Lviv, claro. Y después crece sin ningún problema hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, él se fue a trabajar, buscó trabajo como era ingeniero en comunicaciones, el equivalente de ingeniero en comunicaciones hoy día, y se fue a trabajar a Varsovia, a la central telefónica. Cuando lo enlistan, él ya tenía la experiencia militar, porque todos tenían que haber hecho el servicio militar, y había pasado cuando menos un año el servicio militar. Y se va a Varsovia, y ahí lo enlistan el 28 de agosto, previo a la invasión alemana de Polonia. La invasión fue el 1 de septiembre del 39. Por eso, a él 3 días antes le llamaron. Qué bárbaro. Fíjate que es también muy llamativo, porque los preparativos, he estado leyendo mucho como te puedes imaginar, leo mucho de la Segunda Guerra Mundial. Claro. El señor Hitler tenía preparativos y tropas en la frontera y ejercicios con militares, con fuego vivo. Igual que el señor Putin ahorita hizo en Ucrania. Pues sí, pero los polacos no alcanzaron a prepararse. La nación estaba muy joven, tenía 20 años apenas. No tenían carreteras. Era un país muy subdesarrollado, porque los países que eran dueños de Polonia pues no le invertían mucho dinero, ¿no? Los países que eran dueños de Polonia le invertían a su conveniencia. Por ejemplo, Cracovia, que pertenecía a la parte austrohúngara, no estaba comunicado con Varsovia, que pertenecía a la parte rusa. Ridículo. Y hoy te subes a un tren y llegas en 1 hora. Y llegas en 1 hora. Entonces, en aquella época, pues no había comunicación entre Varsovia y Cracovia eficiente, vamos a decir. Había un camino claro, two-way, dos vías, doble sentido nada más. Claro. Una carreterita angosta.
Entonces tu padre pasa una juventud, con todo y que hay una Primera Guerra Mundial, etcétera, la pasa tranquilo, porque la Primera Bien. Guerra Mundial realmente no hace pedazos a Polonia ni a Ucrania. La Primera Guerra Mundial realmente se concentró en la frontera germano-francesa, ahí fueron los cocolazos, ¿no? Los cocolazos ahí y curiosamente en Crimea. Curiosamente en Crimea. Mi papá todavía le tocó ver las trincheras en Crimea. En Crimea, donde los ingleses tuvieron uno de sus grandes fracasos en una estrategia diseñada por Winston Churchill. Qué increíble, Así. ¿no? Las vueltas Increíble. que da el mundo. Después Winston Churchill fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a ir a los mensajes y regresamos con Andrés Rattinger. Aquí de regreso hablando con Andrés Rattinger sobre una biografía muy extensa de su papá. Y yo quiero insistir, Andrés tiene el privilegio de conocer mucho de la vida de niño, de adolescente, de adulto de su papá. Y a mí, y yo lo confieso, me trauma conocer tan poco. Tengo pincelazos de la vida de mi papá, algunos esbozos un poco más claros de la vida de mi mamá, de niños y de adolescentes, de adultos, pero tú en 200 páginas hablas de la vida de tu papá, Andrés. Creo que lo que es realmente muy conmovedor es toda la experiencia que tu padre tuvo que sufrir, y digo sufrir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, posterior a ella, hasta que llega a México. O sea, fue un recorrer, un huir, un sufrir. Es terrible. Qué madera de don Ladislao, ¿eh? Sí, realmente es admirable y su vocación que la resolvió yo casi en las primeras semanas vamos a llamarlo internamiento en el campo de trabajo en Siberia, que lo fue llevando a ayudar a quien pudiera ayudar, al A que... ver, ¿por qué lo agarran cuando los alemanes? Hay que recordar que Alemania y Rusia se reparten Polonia Así es. en un pacto terrible que hicieron dos criminales históricos, que son Hitler y Stalin, y Stalin y Rusia, la Unión Soviética, se quedan con la mitad y Alemania con la otra mitad. Eso es causa de que tu padre acabara siendo arrestado, apresado por los soviéticos y enviado a Siberia. Sí, mira, al empezar la invasión alemana, en los primeros combates se desbarató el ejército polaco, entonces él regresó a su ciudad y encontró que estaba relativamente en calma. Regresó en los primeros días de septiembre, te estoy hablando de los primeros 15 días de septiembre de 1939, y encontró que la ciudad estaba relativamente en calma, y tan solo unas horas después de que había llegado, empezó la invasión rusa por el oriente. Entonces, los rusos se aliaron en esa época con los alemanes para repartirse Polonia y la partieron en dos. Mi papá al principio trató de decir, bueno, pues ni modo, así es ahora la vida, y trató de trabajar en una empresa, pero rápidamente se dio cuenta que no iba a funcionar y se enlistó en la resistencia. En uno de los viajes de la resistencia lo detienen al cruzar la frontera. Y claro, no tenía papeles, no tenía visa, entonces me lo mandaron a la cárcel soviética y la cárcel soviética lo asignó a Siberia. Y lo mandaron a Siberia a un campo en la parte norte cerca de Leningrado. Bueno, perdón, todos están en la parte norte, cerca de Leningrado en aquella época, que hoy se llama San Petersburgo. Ahí estuvo unos cuantos meses hasta que empezó lo transfirieron a otro que se llama Narian Mar y está arriba del Círculo Polar Ártico. Qué bárbaro. Estando ahí, empieza la invasión alemana a Rusia. O sea, como dicen, no hay nada más confiable que un traidor, ¿verdad? Claro, bueno, es que la razón que los historiadores dan de esta fusión nazi soviética era que Stalin, además de que se quería quedar con lo que pudiera quedarse,
quería comprar tiempo porque estaba convencido que tarde o temprano Hitler se iba a ir contra la Unión Exactamente, Soviética. exactamente, Entonces se compró exactamente. dos añitos para armar su ejército, al cual había purgado y había matado no sé a cuántos, creo que mató a 6 o 7 de cada 10 generales que había en la paranoia de que todos estaban contra él, ¿no? Así es, así es. Pues sí, exactamente. Esa es la versión que se ve. Y Alemania lo que quería, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Alemania lo que quería era comprarse espacio para protegerse de Rusia. Entonces, los dos querían Bueno, protegerse. porque hoy lo estamos viendo. Claro. Para Putin, tener el control de Ucrania es proteger a Exacto. Rusia, porque Ucrania es una gran planicie y Sí, cualquier ejército invasor a Rusia siempre ha entrado por Ucrania, así es, ¿no? así es. Sí, 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 claro, claro. Entonces, lo mandaron a Siberia, allá en la parte norte, arriba del círculo polar ártico. De hecho, ya este Narian Mar es un puerto en el océano que es el mar Ártico. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Ok. Y, y de ahí, cuando empezó la invasión alemana, que también se repite hoy día, ¿eh? Se repite hoy día, los rusos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un chorro de polacos en los campos de trabajo, tráiganselos, los meten al ejército y los mandamos de frente. Qué Que se bárbaro. acaba de repetir eso. Fíjate nada más que las mentalidades bueno, la historia se repite, No hay nada nuevo bajo el sol. nada nuevo. Entonces se incorpora al ejército polaco y el ejército polaco lo asigna a recoger dentro de sus trabajos, una de sus misiones era recoger a familias polacas que estén regadas en Asia Central. Entonces él iba con un camión y un grupo de soldados y recogía familias y se las llevaba y las iba juntando. Y cuando llegaba a cierto número, las ponía en un barco y las mandaba a Irán, Allá. a través del mar Caspio, en un puerto de Turkmenistán. Ujú. Todos esos países que dice que se llaman Stan, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán. Kazajstán es un paisazo. Entonces él recorrió todos esos países y en una de las asignaciones ya lo mandaron hasta Irak y en Irak lo transfirieron al ejército inglés. Mi papá, al principio te decía que era un hombre muy culto, él cuando empezó la guerra ya hablaba 4 idiomas, Wow. 27 años, Me imagino que el polaco, el alemán y el ruso y el inglés y el ucraniano. y el ucraniano, imagínate. Y el inglés también, ¿no? Perdón, pero el ruso y el ucraniano los puedes considerar muy igualitos, ¿eh? Se parecen, sí. Entonces, tenía el inglés, el alemán, el polaco, ya estaba. Entonces lo asignaron al ejército inglés para que sirviera de intérprete con, con los grupos de refugiados. Y él los tenía que llevar y llevaba grupos de refugiados polacos a Bombay. A Y la en India, Bombay, en de la Irak a India, la India. pero pasando por Basora, Basora en español, el puerto de Basora, y habla también pues de las vicisitudes en Irak y cómo estaba, pasó había cuando cruzó Irán,
estuvo cerca de los que antecesores del Shah que conocimos nosotros aquí en México. Sí, claro. Ahora, Después de Irán, sí. ¿cuántos países recorrió antes de llegar a México tu papá? Ay, ay, ay. Es una pregunta padrísima, ¿no? No que se me había ocurrido contarlos, pero pues puedes contar todos los de la Unión Soviética de aquella época, que fueron, pues está Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, eh, uno que no puedo pronunciar que se llama Kirguistán, algo por el estilo, que está en la falda, Kirguistán, sí. Kirguistán, que está en las faldas de los Himalayas, unas tormentas de nieve increíbles, me dice mi papá. Y luego está Irán, Irak, Pakistán, India, y si estamos hablando del viaje a México, pasó por Australia y pasó por Nueva Zelanda y llegó a Los Ángeles el barco y de Los Ángeles ya se vino, lo mandaron en tren, pasó el grupo de refugiados, pasó en tren a México. O sea, que él llega a México por el Pacífico, no por el Atlántico. Él llega por el Pacífico, él venía cuando lo asignaron llevar a Bombay, al llegar a Bombay, le dice, su asignación, le dicen, su gente va a Tanganyika. Está bien, pues los llevó a Tanganyika. Pero cuando llega a Bombay, le dicen, se acaba de morir el cuate que iba a México, entonces le toca a usted ir a México. ¿Y yo qué voy a hacer a México? Pues no sé, es mucho más lejos de Polonia. ¿Dónde está México, no? No, sobre todo que está más lejos de Polonia, es lo que quería regresar a Polonia. Qué bárbaro, qué vida, qué aventuras. Bueno, vamos a los mensajes y regresamos con Andrés Rattinger. Yo quiero decirles que Andrés Rattinger, mi invitado esta noche, no es escritor. Él es un gran empresario del mundo editorial, del mundo de la mercadotecnia, del mundo de la publicidad, creador de una gran revista que se llama Mercado 2.0, que habla sobre publicidad, mercadotecnia, ventas, promoción, todos estos asuntos de la mercadotecnia. Pero el libro que se llama De Leboeuf, a ver, ¿cómo se dice? De Leboeuf a León. Leboeuf. Bueno, De Leboeuf a León, un testimonio de heroísmo, fe, valor y nobleza. Es la vida de tu papá, Andrés, pero si tu papá no hubiera existido, un gran novelista hubiera tal vez imaginado parte de la vida de tu papá, porque tú hizo una vida de heroísmo, fe, valor y nobleza, pero también de aventuras. Pues sí. Mira, lo más hermoso de este libro es que el heroísmo es normal. No me puse una capa, o no se puso una capa y salió, quiero ser héroe el día de hoy. No, hizo lo que él creía que podía hacer para ayudar a la gente. Entonces se convierte en un héroe en la terminología actual. Entonces por eso lo describo así, la fe, porque caray, cada crisis decía, bueno, pues tendré que salir de alguna manera y de cada crisis salía reforzado, tonificado y la libraba. Hay gente que me ha dicho que mi papá tenía una suerte impresionante porque de cada problema él salía adelante. Bueno, mira, yo creo que no solo es suerte, es un gran carácter, un carácter, una personalidad a prueba de trancazos, ¿no? Claro. Ahora, tu padre llega a México ¿a qué edad? Él llega en 1943 a los 31 años de edad. O sea, ve todo lo que ya había pasado a esa tierna edad. Había pasado por tantas cosas desagradables, horribles, una guerra terrible, lo habían desarraigado de su patria, me imagino que perdió gran parte de su familia durante la guerra, y llega a México por pura casualidad. ¿Y qué lo hizo quedarse en México? Bueno, la hicieron quedar dos cosas. La principal, lo licenciaron en México. Entonces, pues ya licenciado en México, licencia militar, es a lo que me refiero. Su licencia, pues ya dice, bueno, ok, ¿ahora qué hago? Tengo opciones. Las opciones en aquella época eran Canadá y los Estados Unidos. La mayor parte de los refugiados fueron a Canadá o a Estados Unidos. De ahí, la mayor parte quedaron en Chicago.
Una muy Claro. buena parte quedó en Chicago. Bueno, entonces mi papá ya para ese entonces ya conocía a mi mamá. Entonces Mm. también eso hizo que se quedara. Mi mamá nació y creció en León, hija menor de una de las familias más conocidas de León, y por tanto, pues él ya se quedó, digo, ya se quedó Bueno, pues el amor todo lo puede, ¿no? sí, lo que estaba tratando de ver cómo pasaba la transición siguiente. La siguiente transición, la siguiente razón muy importante es que ya Polonia ya era rusa, comunista. Ya se había identificado como una república socialista polaca. Entonces dijo, pues yo a qué regreso. No había que regresar realmente. Él, en ese momento, en 1945-46, no sabía que su mamá y su hermano vivían, su medio Wow. hermano vivían. Todavía no sabía. Ellos se encontraron a través de la Cruz Roja después, varios años después. Entonces, pues dice, ¿a qué regreso? No hay familia. Su familia no contestaba, su novia no contestaba las cartas, su cuñada, la hermana de la novia, contestó una carta simplemente diciendo, estamos bien. Eran comunicaciones muy breves, O como que sea, como que llegas a la conclusión de que lo más seguro es que ya no quedó nadie, ¿no? con lo más seguro es que ya no quedó nadie. En 45 ya estaba la transición de todos los polacos del BUF, los transfirieron a la ciudad que era alemana, hoy se llama Wrocław, era Breslau, los Claro. transfieren porque recorrieron de Stalin y en el Pacto de Yalta, en la conferencia de Yalta recorrieron Polonia a 200 kilómetros hacia el occidente para que Ucrania tuviera más terreno. Y dice que, oye, yo nunca me lo voy a explicar, Polonia fue un país agredido y todavía entre Stalin, entre Churchill y entre Roosevelt decide, pues vamos a quitarle un poquito más a Polonia. No me lo explico, no realmente. También Ucrania fue un país que fue devastado por los alemanes, tal vez porque fue la revancha. En fin, es tema de otra cosa. Entonces, tu papá conoció a tu mamá en la ciudad de León y él En venía León, de la Guanajuato. ciudad de Sí, León. los refugiados estaban en una granja que se había formado y donada o prestada, vamos a decir, por el gobierno mexicano, Uh-huh. y ahí se juntaron dos grupos de refugiados. Mi papá trajo el segundo, y ahí se juntaron y desarrollaron una granja, una pequeña colonia. Cuando se acabó la guerra, se disolvió aquello, se acabaron los tratos porque era la condición de México, y cada quien agarró por su lado. Mi papá ya se quedó conoció a mi mamá, se casó en 1946. Primero vivieron en Ciudad de México, luego se fueron a Guadalajara, y en Guadalajara se acoplaron, ya ahí crecimos. Todos mis hermanos y yo nacimos en León, Guanajuato, pero crecimos en Guadalajara. A mí la vida de tu papá es una vida que hay que leerla, hay que conocerla. Yo te felicito porque, número uno, porque te lanzaste, no es fácil. No es Siempre está el temor de que, ¿quién va a estar interesado en mi libro? Tú me lo has preguntado, ¿quién va a estar interesado en mi libro? sí, Pues yo que cualquier persona que quiera conocer las desgracias que causa una guerra y el temple de algunas personas, como lo fue tu papá, para no solamente sobrevivir, sino prosperar después de la guerra. así es. Sí, sí, sí. Es un ejemplo a seguir tu papá. Sí, sí, es un ejemplo para todos nosotros en la familia. Ha ¿Ha sido. pesado mucho ese ejemplo? Sí, claro, claro, claro. Este, en muchísimas maneras, en muchísimas formas ha pesado en nosotros, preponderantemente en los grandes. Ya mis hermanos, los más chicos, ya no están tan influenciados. Ellos les pasó lo que tú acabas de narrar. Ellos no vivieron esas anécdotas de chico. Uh-huh. Entonces, al no vivirlas, pues es como los papás mexicanos. Hoy día yo te aseguro que Álvaro sabe muy poco de lo que yo hice de joven. Pues Y ahora vas a tener que escribir tu autobiografía. pues voy a tener que escribir mi autobiografía. Oye, que la vida tuya también es de muy interesante, la verdad. Sí, 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 sí. Yo digo que sí. Tú has tenido una vida muy interesante como empresario, como un hombre creativo, piloto aviador, o sea,
Tienes tus gracias. Sí, bueno, sí. Sí, estoy contento de que he podido hacer cosas poco comunes, vamos a decir, muy Ahora, poco comunes. este libro, tus hijos participaron, te apoyaron, lo Todos, leyeron. Este todos. libro obviamente tiene que influir mucho en tus hijos, porque le estás dando entrada a un conocimiento de primera mano a su abuelo. Así es, sí. Sí, mira, todos participaron en mayor o menor grado, todos participaron, Eduardo, en lo que en diferentes formas. Álvaro en el diseño gráfico, Angie en la parte de contenido, Ana María y Adriana en revisiones, y el látigo mayor, mi esposa, Adriana. Tú la conoces No la y me conozco. traía en friega, síguele y síguele. Y Yo la síguele. conozco, cuidado con meterte con Adriana, acuérdate, Francine Sarrapia, ve a tu esposa y dice, cuidado, cuidado. Sí, me traía en friega, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Yo te Y lo logramos. felicito, yo recomiendo el libro, es un libro maravilloso, está muy bien escrito, pero está escrito de una manera muy amena, pero es la vida de un ser extraordinario. Tu padre fue un ser humano extraordinario y le haces honor y le das gloria a través de tu libro, que está en Amazon y está en las principales librerías del país. En Amazon está la edición digital. Así es, y en Ciudad de México, en El Péndulo, y en Guadalajara, la librería Gonville, y lo vamos a presentar en la FIL en la semana que entra, Muy bien, 29, mil felicidades. el día Andrés, mil 29. felicidades. El libro se Gracias. llama De Lugo a León, para, si quieren buscarlo, de LWOW a León. Su autor, Andrés Rattinger, que me acompañó esta noche. Ahí está el libro y ahí está la foto. Ahí está la foto de tu papá, de don Ladislao. Muy bien, mil gracias, Andrés. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Saludos a Eduardo. todos. Y Muchas gracias a toda la gracias. gente que me acompañó esta noche aquí en mi estudio. El sábado entrante estoy aquí de regreso en punto a las 8 de la noche. Ya saben, el lunes 3:30 de la tarde, hora del centro, aquí con todo el equipo. Muchas gracias. Y saludos a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.